tardes, amada Iglesia de Cristo Jesús. En esta tarde glorificamos a Dios en sus cielos, dándole la gloria que nos permite en esta tarde compartir con nuestros hermanos. Bienvenida al pastor Carlos Beltrán. Amén. Y a mi amada hermana Joana Saraí Beltrán. Ellos en esta tarde tienen un poderoso testimonio del poder del Evangelio, del poder de Dios en cuanto a la respuesta a la oración, porque la palabra de Dios dice que cuando los justos claman, Jehová responde, aleluya. Y en esta tarde les damos la bienvenida, en esta tarde de Habla la Verdad del Evangelio. Pues a la verdad en esta tarde el Señor ha deseado que testifiquemos del poder del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como iglesia nos gozamos porque Él es el que nos ha hecho libres, el que ha roto cadenas de enfermedad, el que nos ha llenado de gozo, como ya lo ha dicho su palabra. Sean bienvenidos en esta tarde a esta transmisión para la gloria de Dios, donde vamos a estar, nuestros hermanos Beltrán van a estar testificando un tiempo para la gloria de Dios. Que la palabra de Dios sea glorificada a través del testimonio, de los testimonios, pues el Señor sigue haciendo maravillas, el Dios vivo y verdadero. Aleluya. Así es, el Señor se ha llevado todo nuestro dolor y nos ha hecho libres. En esta tarde que el Espíritu Santo esté edificando a su iglesia para que muchos puedan creer y aumentar esa fe y que muchos de los incrédulos puedan creer a través del testimonio, a través de lo que Dios hace, que Él sigue levantando a los enfermos de las camas. Aún en los diagnósticos de enfermedad, diagnósticos de muerte, el Señor los suspende, el Señor Jesucristo. Por eso es que en esta tarde nos gozamos y cantamos al Señor, me gozaré en Jehová, porque me ha hecho libre, se ha llevado mi tristeza, aleluya, nuestro dolor. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esta tarde vamos a dejar un tiempo con nuestro pastor Carlos Beltrán, quien va a iniciar este testimonio, el cual comparte con su amada hija, nuestra hermana Saraí Beltrán. Bienvenidos. Amén. Le dejo el tiempo al pastor. Aleluya. Gracias, hermana Carolina, por este tiempo. Dios bendiga a cada uno. Dios bendiga a las personas que están conectadas a través de las redes sociales. Realmente es una tarde de gloria. Queremos nosotros compartir algo muy grande, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, mayormente en la vida de mi hija Joana Saraí. Y me quiero adelantar acerca de esto, si hay alguien allí que está atravesando momentos difíciles. Quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Al final de este programa estaremos orando, oiga, por su petición. Dice tu palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, el testimonio es este. Mi hija Joana Saraí, en el mes de septiembre del año 2025, ella pues cae en una situación de salud, en lo cual pues fue una situación muy difícil, que tuvo que ser internada en el hospital. Luego pues, estando ahí internada, estuvieron 3 días en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, El Salvador. Le dieron entonces por desahuciada porque no hallaban qué tipo de enfermedad tenía. A los 3 días de haberla desahuciado en este hospital, la traslada inmediatamente de emergencia hacia el Hospital El Salvador, donde pasó 14 días
en tu hogar. Los detalles de esto, pues mis hijas, ella lo va a testificar para que vean de cómo Dios viene obrando. Fueron momentos difíciles, mayormente como padre. Fueron momentos difíciles, realmente pues fueron días en los cuales lloraba delante de Dios, pero sin perder la fe ante Dios. Amén. Cada día nos caía llamada del hospital y nos decían, su hija está mejorando, pero nunca nos decían la verdadera situación de mi hija, porque no nos era permitido llegar a verla porque no había visita. Y casi todos los días recibíamos llamadas del hospital en Salvador. Y siempre, cada llamada, siempre terminaba con algo que a mí me llenaba de duda. Y era esa palabra que tenían los médicos, nos decían, ella tiene un diagnóstico reservado. Y así sucesivamente, cada día era una llamada tras llamada. Y siempre el diagnóstico reservado. A los 14 días se abrió el espacio para poderla visitar. Cuando llegué a la camilla de mi hija, donde ella estaba postrada, al verla en esa situación en que ella estaba conectada en respiración artificial, la tenía con tantas cosas. En vez de ponerme a llorar, porque como padre quizás me tocaba haber llorado al ver la situación de mi hija. Y lo único que hice fue acercarme a la camilla donde ella estaba y le dirijo una palabra al oído y ella toda inmóvil, porque era una joven, oiga, era una joven que estaba en un estado donde prácticamente estaba en coma. No había vida en ella, lo único que la mantenía en vida era la respiración artificial. Sin embargo, era la mano de Dios que la mantenía con vida. Pero imagínense que los médicos hubieran decidido desconectarla, ella hasta ahí hubiera llegado. Llego a la camilla y le hablo al oído y le digo, Sarita, no sé si me escuchas, pero yo quiero orar contigo. Y si me escuchas, mueve algo de tu cuerpo. Pues esperaba que quizás moviera algún dedo. Y lo único que hizo fue que yo no sé de dónde sacó tanta fuerza que medio movió el rostro. Aleluya. Y fue allí, comencé a orar. Como a los 3 minutos de estar orando, por ella se me acerca el médico responsable, me puso la mano en el hombro y me llamó aparte y me dice, ¿usted qué es de ella? Yo soy el papá de ella. Mire, le voy a decir cómo está el tratamiento de ella. Ella ha mejorado. Aquí ha mejorado, allá en lo otro, hermana Carolina. Sí. Pero algo, ellos siempre reservan algo que no le van a decir. Sí. Cuando él terminó de preguntarme, me hace una última pregunta y me dice, mire señor, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta y quiero que me diga. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué significa diagnóstico reservado? Inmediatamente el doctor me dice, no puedo decirle, nos es prohibido decirle. No, doctor, yo quiero saberle. No puedo decirle, señor. Mire, doctor, yo soy el papá de esta niña. Yo estoy preparado para una buena o mala noticia, por lo cual ustedes preocúpense de lo que me va a decir. Bueno, el doctor me dice con aquella voz, ¿verdad? Insegura, me dice, bueno, si usted quiere saber, le voy a decir. Pero no se vaya a sentir mal. Usted dígame. Yo ya le dije que estoy preparado.
estas palabras que el doctor me dijo hubieran servido para tirarme al suelo a llorar, a gritar desesperadamente. Porque las palabras que el doctor me dijo, mire señor, como usted quiere saber, le voy a decir, su hija está desahuciada, su hija no va a salir con vida de este lugar. No, doctor, para Dios no hay nada imposible. Usted le respondió así, Sí. Gloria a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Viene él, hace un gesto de duda y me dice, ¿verdad? Un gesto de duda. No, doctor, para Dios no hay nada imposible. Bueno, pues que así sea, me responde. No, doctor, para Dios no hay nada imposible. Me dejó, inmediatamente me voy a la camilla y le vuelvo a hablar al oído a mi hija y le digo, Sarita, oremos porque esta tarde se va a glorificar Dios en este lugar. Gloria a Dios. Por eso le digo, amado hermano, amado amigo, que usted que está escuchando, está viendo este video, para Dios no hay nada imposible. Amén, así es. Y comencé a orar nuevamente. Llevaba un par de minutos y aquella niña no respondía a la vida nuevamente. No me conformé. Le vuelvo a hablar al oído y le digo, mira, hija, Sarita, ahora vamos a hacer algo. Adoremos a Dios. La adoración a Dios de corazón tiene poder. Amén, así es. Y comenzamos a cantar un canto bien hermoso. Le dice, Dios ha sido bueno. Ese canto lo cantaba, no sé a qué gran voz lo cantaba. Gloria Solo a Dios. faltaba que me fueran a sacar de la sala, hermana Carlos. Solo faltaba que alguien llegara y me sacara. Aleluya. Porque cantaba con fuerzas, no cantaba con miedo, cantaba con fuerzas. El Espíritu Santo obrando. Amén, sí es. Terminamos de cantar y luego le digo, hija, entonemos este canto donde dice, mi corazón entona esta canción. Mientras llevaba ya entrando en la segunda parte de ese coro, ella comienza a respirar profundo. Gloria a Dios. Dios obró en ese momento. Respondió Ella, rápido. sí, amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Ella comienza a respirar, a respirar, a respirar. Aquellos pulmones que no estaban respirando. Gloria a Cristo Jesús. Aquellos monitores que solamente registraban un 30, un 40% de respiración. Ahora ellos estaban diciendo emergencia, emergencia, emergencia. Una alarma o algo. Una alarma. Entonces yo inmediatamente me turbé, sí, créanmelo, me turbé. Y corro pues a la estación de enfermería y les digo, licenciada, les digo, enfermera, hay una emergencia. No se preocupe. El sensor detectó alguna respiración de la paciente. Aleluya. Para no cansarles, llegó el tiempo de mi despedida y mi hija queda respirando normal. Gloria a Cristo Jesús. Al siguiente día en la mañana, recibimos llamada como a las 6:30 de la mañana. Mi hija mayor era la encargada de recibir la llamada. Cuando cayó esa llamada, lo primero que le dijo mi hija fue, ¿qué pasó? ¿Se murió? Dios mío. No, señora, no se ha muerto ella. Quiero decirle que sus pulmones están respirando al 100%. La gloria sea para Dios. Gloria Amén. al Señor Bendito sea el Jesucristo. Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hija, ella les va a detallar el proceso que ella vivió. Sí. Porque no ha sido fácil. Pero esto, sin embargo, ha servido para fortalecer la fe Sí. de muchos que han decaído su fe. Sí. Se pueden fortalecer que hay un Dios. Así es. Oiga, hay un Dios que escucha la oración. Amén. Clama el justo Sí. y Jehová oye. Sí. Me asombra mucho, pastor, que usted comenta que bueno, la respuesta del doctor fue de incredulidad, de una persona incrédula. Sí. Tristemente, la ciencia médica no cree, pero la verdad que la palabra de Dios dice que Dios ha compartido la ciencia a los hombres, ¿verdad? Sí, amén. Pero me llamó la atención que esa respiración que tenía su hija era una respiración artificial. Sí, sí. Y cuando suena esa alarma después de que usted ora, que fue, por lo que veo, inmediato,
empieza esa alarma indicándole a las enfermeras que ella ya tenía una respiración por ella misma. Ya por ella misma. Gloria sí. a Cristo Sí, Jesús. Y me asombra cómo el Señor responde rápido a su siervo. Sí, porque fueron unos minutos después que el doctor me había dicho ya está desahuciada y ella de aquí no sale con vida. Aleluya, pero el Señor, el Espíritu Santo, cuando usted le responde eso al médico, que usted le respondió a él, para Dios no hay nada imposible, gloria a Cristo Amén. Jesús. Usted le dio prácticamente la respuesta en el poder del Espíritu Santo, Sí, amén, gloria a Dios. al médico que había dicho que su hija pues ya la daba por un diagnóstico de muerte. Sí. Y ese era el diagnóstico reservado. Ese era el diagnóstico reservado, un diagnóstico de muerte. Hermanos, veamos la importancia de siempre creerle a Dios y al poder de su palabra. Veamos la importancia de que cuando oramos estamos cerca de Dios, porque la palabra del Señor dice que una oración en espíritu y en verdad, una oración sincera está cerca de Dios cuando nosotros oramos. Y eso fue lo que hizo el pastor. El Espíritu Santo le hizo decir eso al médico, que para Dios no hay nada imposible. Y en efecto, minutos después vemos que la niña empezó a respirar después de que él ora, porque cercano está Dios a una oración, aleluya. Y por eso testificamos para que como iglesia nuestra fe sea fortalecida aún más y que los incrédulos le crean a Dios, porque a la verdad el hospital, el doctor que dio ese diagnóstico, Dios le ha hablado. Dios le ha hablado a ese médico, que minutos después la niña empezó a respirar. Sí, amén. Y en este momento vamos a dejar el espacio a Saraí, que damos gloria a Dios como el Señor la sacó del hospital. Si gustan podemos hacernos, puede hacerse poquito por acá. Si no, pases aquí. Y vamos a, siéntate aquí, Saraí. Puedes acercarte un poco más si quieres para que. Acérquese más, Saraí. Empiece, por favor, a testificar. Dios me le bendiga. Primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque por su misericordia estoy con vida y estoy testificando las grandezas de Dios. Y darle gracias a mi hermana Carolina, que me ha abierto las puertas de su casa. Y pues, para darle mi testimonio de que la mano de Dios es poderosa. Aleluya. Todo empieza, como les comentaba mi papá, en el mes de septiembre del año pasado. 3 días antes de que me llevaran al hospital de emergencia, yo me puse bien grave. Empecé con fiebre, con vómito. Yo no tomaba agua, lo que era ningún medicamento, no lo podía tolerar en mi estómago, porque al instante lo vomitaba. Estuve así durante 3 días. Yo fui a pasar consulta a la clínica aquí de Lourdes. Me dejaron medicamento para la fiebre. Sí, me la calmó, ¿para qué le voy a mentir? Sí, me la calmó. Luego me agarró un dolor en esta parte de aquí, abajo, en el abdomen, perdón. Me dejaron medicamento igual para el dolor, todo igual. De ahí el siguiente día me dejaron unos exámenes, me los fui a realizar. Pero cuando me estaban realizando los exámenes, yo me puse bien grave. Las enfermeras notaron y me pasaron antes de todos los que estaban detrás de mí, ¿verdad? Porque vieron ellos que yo ya no aguantaba estar mucho tiempo parada. Entonces tomaron prioridad en ese ratito y me pasaron, ¿verdad? Pasó eso. Luego en la noche me volvió a llevar mi papá a la clínica porque yo ya no podía ya. Me acuerdo que yo le dije a una enfermera que me estaba tomando los datos que si me mandaba de emergencia para el hospital porque yo ya no aguantaba. Y me dijo ella, bien, así con una voz bien rarita, ¿verdad? Si por mí fuera, me dijo, yo la mandara ahorita, me dijo. Pero nosotros nos mandamos, me dijo, hasta que se están muriendo, me dijo. Y yo solo me le quedé viendo así. Y yo le dije, pero es que yo ya no aguanto. Sí, me dijo, pero como le repito, hasta que se están muriendo las mandamos nosotros. Bueno, le dije yo, solo me di la vuelta y me fui a sentar nuevamente. Ese mismo día llegué a la casa, pero yo ya toda débil, ya no podía caminar yo sola. Siempre que yo iba al sanitario le decía a mi papá
que me ayudara porque yo ya no podía caminar. Él me agarraba de los brazos o incluso me llevaba hasta cargada porque ya no podía yo. Me acuerdo que me llevó al sanitario. Saliendo del sanitario me iba agarrando de una pared. Y entré a la sala, me acosté en un sillón. Y yo le dije a mi papi, le dije, ya no aguanto, le dije. Solo de eso me acuerdo de esas palabras que yo le dije a él, que ya no aguantaba, porque tanta era mi debilidad, que en sí yo ya no podía ni sentarme bien, porque ya me iba de lado. Igual me acuerdo que mi cuñado llegó a orar por mí. Amén. Pero era tanta mi rebeldía que yo le decía que por qué me estaban pasando esas cosas a mí. Y vino él y me dijo que Dios corrige al hijo que él ama. Y hoy entiendo por qué me pasó Dios por ese proceso. Porque yo 5 años atrás me salí del evangelio. Y yo soy nacida en el evangelio. Lamentablemente mi mamá hace 1 año y medio falleció. Pero ella siempre me inculcó en los caminos de Dios. Gloria a Dios. Siempre he sido yo llevada a la iglesia. Pero yo soy bautizada. Yo tenía mis privilegios en la iglesia. Pero como dicen, para que el diablo no se va a los que están banqueando, sino que se va a los que están obrando, a los que están en la obra del Señor, a los que están sirviendo. Amén. Y pues el diablo me sacó del evangelio, pero Dios tenía otro propósito para mi vida. Amén. Luego de haber pasado esto, que me llevaron a la clínica, ellos me llevaron de emergencia al hospital, el San Rafael. Estuve allí ingresada 3 días, como les comentaba a mi papá. A los 3 días fui desahuciada. A mí me llevaron porque iba con la glucosa demasiado alta, le llevaba 430. Me dio un shock neurológico. Los pulmones me dejaron de funcionar, me funcionaban un 40%. Los doctores, viendo la gravedad de mi situación, no hubo más que entubarme. Estuve con respiración artificial. Uno de mis riñones me falló. Me dio pancreatitis. Luego me trasladaron al hospital El Salvador. Eso fue un día domingo. El día lunes le estaban llamando a mi hermana que fuera ella a firmar de emergencia un consentimiento porque me iban a realizar una diálisis, porque de tanto líquido que mi cuerpo tenía acumulado, los pulmones, en la base de mis pulmones, tenía igual líquido acumulado y había un riesgo de que me diera un paro cardíaco. Entonces ellos me hicieron una diálisis de emergencia. Luego de estar ahí, luego de que me hicieron la diálisis, ellos me entubaron y todo. Pasé 15 días en coma. Luego mi papá, como les comentaba, a los 15 días fueron que permitieron las visitas. Llegó mi hermana, llegaron todos. Pero mi papá llegó, eso fue un 3 de octubre, que Dios hizo el milagro en mi vida. Gloria a Dios. Mi papá empezó a orar. Claro, yo ahí no sabía lo que estaba pasando alrededor, no sabía qué estaba pasando en mi vida, estaba inconsciente. El doctor se le acerca a mi papá. Los doctores le planteaban todo bonito, ¿verdad? Pero no le decían lo que en realidad estaba pasando con mi vida. Porque ellos
por falta de ética no le van a decir lo que en sí está pasando con el paciente. Siempre le plantean lo bonito, pero nunca le dicen lo que en realidad está pasando. Perdón, Saray, como oí, a tu papá le habían dicho que era un diagnóstico reservado. Sí, o sea, exacto. En ese tiempo que tú estuviste en coma, dices 15 días, Sí. no recuerdas nada, estabas como dormida. Sí. Wow, increíble, pero tu papá menciona que cuando él oró empezó a hablarte al oído también, ¿verdad? ¿Lo Exacto. pudiste escuchar? No, No. no, yo no escuchaba nada. Ahí fue La mano, la mano de de Dios que Así estaba es. manifestando en mi vida. Porque, como mi papá comentaba, para los doctores yo ya no tenía vida. Sí. Pero para los doctores no, pero para Dios sí la tenía. Así es. Amén, gloria a Dios. Sí. Luego que mi papá empezó a orar por mí, yo no daba ninguna seña de vida, ¿verdad? Luego se le acerca el doctor y le empieza a plantar todo lo bonito. Y le dice que del diagnóstico reservado, que yo no iba a salir con vida de allí. Mi papá, con toda fortaleza, Amén. con toda seguridad, le dice que para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Y así fue, Amén. porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Luego que él empieza a orar por mí, yo no daba señas de vida. Él empieza a adorar a Dios. Amén. Empieza a cantar un coro. Pues él ni termina de cantar el coro Aleluya. cuando Dios restauró mis pulmones. Y aquella que estaba desahuciada, que sin vida iba a salir, Gloria a Cristo Jesús. hoy testifico que para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Es que el poder de la alabanza, bueno, recordemos cuando Josué iba a entrar a lo que es Jericó, cuando ellos empezaron a alabar, a cantar y a rodear esos muros de Jericó, los muros cayeron. Sí. Y recuerdo que tu padre, el pastor Beltrán, dice que cantaron Dios ha sido bueno, Sí. aún en medio de la prueba, semejante prueba de tener a una hija hospitalizada con un diagnóstico de muerte. Realmente el Espíritu Santo nos da poder para animarnos y creerle a la palabra de Dios, porque ya lo dice San Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. El Señor sigue suspendiendo aún los velorios, la muerte misma. Y por eso estás ahora en esta tarde, para que muchos de nuestros amigos incrédulos puedan creer que hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando esa alarma empezó a detectar tus respiraciones, realmente fue muy pronta la respuesta del cielo cuando tu papá empezó a orar. No solo era la oración de él, sino que había mucho pueblo intercediendo por mi vida. Así es. Tanto como dentro del país y fuera del país, porque como me comenta mi papá, hubo mucho pueblo orando por mi vida. Gloria a Dios. Y créanme, yo les agradezco de todo corazón. Qué bonito. Porque la mano de Dios ha sido poderosa en mi vida. Qué bueno que por este medio, mi hermana Saraí, puedas agradecerle al pueblo de Dios, porque podemos ver la importancia de que siempre oremos, porque siempre el Señor en algún lugar va a estar haciendo milagros, maravillas, porque es necesario que el testimonio de Dios sea conocido a los incrédulos y que aún en la misma iglesia de Cristo la fe pueda ser fortalecida. Así es. Luego de haber pasado que Dios restauró mis pulmones, yo pasé 2 semanas más en el hospital. Yo estaba aislada en un cuartito aparte, ¿verdad? Por mi diagnóstico. Yo ya tenía consentimiento de lo que estaba pasando ya alrededor mío, ¿verdad? Solo me acuerdo que las últimas 2 semanas, perdón, eran exámenes tras exámenes. Todos los días llegaban en la madrugada y me decían, Johanna, le vamos a sacar sangre para los exámenes. Johanna, le vamos a hacer radiografía. Me hacían radiografía de mis pulmones. Prácticamente yo estuve, ¿cómo les podría decir? Rodeada de doctores
todos los días, día y noche, que estaban al pendiente de mí, monitoreándome, exacto, me estaban monitoreando de cómo iba yo evolucionando, porque ellos se sorprendieron que de un día para otro mi recuperación fue tan pronta, porque para estar 15 días en coma no fue fácil, pero Dios fue tan misericordioso en mi vida. Créanme, no fue un proceso fácil. Bueno, la cuestión que cuando llegaban a hacerme los exámenes, yo les preguntaba a ellos que cuando me iban a dar de alta, y me decían, no, Johanna, no se preocupe, que media vez sus exámenes le salgan bien, le damos de alta. Yo cada vez que llegaban los doctores a hacerme exámenes, yo lo decía en mi mente, Señor, que seas tú y no ellos, que yo quiero salir de este lugar. Y Dios escuchó esa oración, porque Dios me sacó con bien. Luego estuve una semana ahí en esa recuperación, en ese cuartito que me tenían aislada. Luego me pasaron para UCI. Y cuando me pasaron para UCI, yo me quedé así, como, ¿por qué? Más no sabía yo que en la UCI ya es de pacientes recuperados. Yo le pregunté a la enfermera que por qué me estaban pasando para UCI, y me dijo, no se preocupe, me dijo que media vez usted entre aquí a UCI, me dijo, no le doy más que una semana, me dijo, de que usted sale de este hospital. Y yo solo me le quedé viendo, pero no sé qué cara le puse yo a la enfermera, y ella me quedó viendo y me dice, ya va a ver que va a salir primero Dios, me dijo. Y amén. Salí de ese cuartito que me tenían aislada, me pasaron para UCI, luego estuve una semana ahí en UCI, igual, exámenes tras exámenes. Yo le preguntaba a los enfermeros que cuándo me iban a dar de alta. Nuevamente ellos me decían, hasta que sus exámenes salgan bien. Solo me acuerdo que un día 13 de octubre, llega el doctor donde mí y me dijo, Johanna, me dijo, eso fue como no me acuerdo, como las 6:30 de la mañana, creo, si mal no recuerdo. Llega donde mí y me dice, Johanna, me dice, usted ya tiene el alta. Yo quería brincar de la emoción, quería gritar de la emoción de que yo ya tenía el alta, porque Dios fue tan misericordioso en mi vida. Y hoy puedo testificar que para Dios no hay nada imposible. Por tan difícil que sea la prueba, gloria a Dios, hay que confiar en Dios, que Dios tiene la última palabra. Aleluya. A veces uno dice, Dios no me escucha, yo estoy orando, Dios no me escucha. Créanme que sí escucha esa oración, hermano, por más pequeña que sea la oración, pero si usted la dice de todo corazón, Dios la escucha. Amén. A veces uno comete el error que empieza a decirle a Dios sus problemas, le dice, Señor, ya no aguanto, Señor aquí, Señor allá, pero no le tiene que contar a Dios que uno ya no puede, uno le tiene que contar a sus problemas, cuán grande es Dios. Gloria a Dios. No hay que decirle a Dios cuán grande es nuestro problema, sino que decirle a Dios a los problemas cuán grande es Dios. Así es. Porque uno lo puede ver tan pequeño, pero Dios sabe cómo lleva las cosas. Él sabe por qué cómo lleva las cosas y por qué están pasando las cosas. La primera semana que yo salí del hospital, créame, fue una semana difícil para mí. Yo no podía ni pararme, no podía hacer las cosas por mí. A mí me alimentaban, me daban la comida en la boca. Mi papá, él me cargaba cuando me iban a bañar, me llevaban al sanitario. O sea, porque yo no tenía ni fuerza. Yo solo me ponía en la cama. Podemos mostrar la imagen para que vean. Aquí podemos ver cómo ella estuvo en un proceso de entubamiento
en el hospital. Y damos gloria a Dios porque ahora podemos ver a Saraí contando este testimonio. Amén. Para la gloria de Dios. Bendito evangelio. Aleluya. Amén. Como les comentaba, para mí las primeras semanas que yo llegué a mi casa fue tan difícil porque uno quiere ser independiente y no puede, pero Dios sabe por qué está pasando ese proceso en su vida. Créanme que si esto no me hubiera pasado, quizás yo estuviera de rebelde todavía, porque yo, como les comenté al principio, yo me salí 5 años de la iglesia y pues no reniego porque fue un propósito que Dios tenía para mi vida. Amén. Él sabía cómo y cuándo me iba a llevar nuevamente a la iglesia, porque mi papá me decía, vamos a la iglesia, hija. Mi mamá incluso me decía, hija, vamos a la iglesia. Pero yo iba por obligación. Yo iba porque ella me lo pedía, no porque de mí saliera. Igual, mi papá, antes de que me llevara a la iglesia, al hospital, me dijo un día antes, vamos a la iglesia. Y yo con toda rebeldía le dije, no voy a ir, le dije. Y mire, Dios me llevó nuevamente a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le dije a mi papi un día, le dije, Dios sabe cuándo y cómo me va a llevar nuevamente a la iglesia. Pero nunca imaginé que de esta forma me iba a llevar a la iglesia nuevamente. Sí. Pero, como les vuelvo a repetir, Dios sabe cómo lleva las cosas. Realmente el Señor no se olvida cuando hemos sido hijos del Señor. Así es. Y más pues teniendo padres, siervos de Dios. Realmente el Señor va a tratar con nuestros hijos porque de hecho el Señor tiene planes también para ti en el propósito del Evangelio de Cristo Jesús. Realmente yo cuando te conocí, yo tuve la oportunidad de conocerla a ella en un té que nos invitaron para el testimonio. Amén. Pero como te decía, cuando yo entré a la sala de té y te vi, el poder del Espíritu Santo que está muy dentro de nosotros me dio testimonio de que tú eras alguien especial y que el Señor te va a usar grandemente como evangelista, dando de gracia lo que recibimos por gracia, el Santo Evangelio. Amén, a otros. Sí. Pero cuando todo eso yo lo pensé cuando te vi porque realmente fue el Espíritu de Dios, porque yo no sabía que eras tú la del testimonio. Después cuando vi que tú estabas testificando todo eso, a la verdad el Señor confirma los llamados. Pues como te digo, yo no sabía que eras tú la del testimonio y este testimonio tan poderoso porque realmente Dios es un Dios de oportunidades, un Dios de oportunidades y creo que tú puedes sentirte amada por el Señor porque realmente te ha dado otra oportunidad. Sí, amén. Sí. Y esta vez no para quizás quedarnos sentadas en una silla de la iglesia, sino que para trabajar para la gloria de Dios. Amén. Y recordar que no muchos han tenido esta oportunidad, sí, porque sí. Realmente ese proceso de entubamiento, solo Dios te puede sacar de ahí. Sí, sí. ¿Verdad? Nos sentimos muy gozosos de poder compartir tu testimonio porque sabemos que va a ser de bendición para muchas personas incrédulas porque el Señor nos manda a testificar para que muchos crean. Así como el Señor sanaba en su ministerio público, que muchos decían y no era el ciego o no era el ciego que estaba a la entrada de allá del templo, como decían, o no era aquel paralítico. El Señor crea el testimonio público Amén. Para que sea para su gloria. Sí, así es. A mi papá mucha gente quizás le decía que por ser yo joven, incluso a mí me lo llegaron a decir también, no solo a ellos, que por ser joven yo salí de ese hospital. Créanme que no. Me decía, es que tú tuviste la fuerza de salir de ese hospital. No fue la fuerza, fue la voluntad de Dios y la mano poderosa de que Dios me sacó de ese hospital.
porque yo las 2 semanas que estuve allí, yo vi a más de 4 pacientes que sacaron lamentablemente muertos de Tremendo. ese lugar donde yo estaba, porque no era solo yo, sino que habían un montón de pacientes al lado mío. Y yo solo miraba que las enfermeras salían con las camillas ahí, y luego preguntaba y me decía, no, es que ya falleció, me decía. Y pues, como les digo, no fue suerte, sino que fue la voluntad de Dios. Pues aquí podemos ver lo que el Señor hace. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Quien es Dios con nosotros. Gloria y Dios, nos gozamos, amén, de ver el testimonio de nuestra hermana Saraí, donde podemos apreciar que el Señor la sacó con vida. Bendito sea el Señor, pues su palabra dice que por su bendita llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Gloria a Cristo, amén. Jesús. ¿Tienes alguna consejo que quisieras darle a la juventud? ¿Alguna palabra de Dios para ellos? No sé si me están viendo jóvenes, pero yo les diría que no esperemos a que Dios trate con nuestra vida, porque cuando Dios trata fuerte, y no hay que esperar a último momento, porque pudiendo ir sanos a la iglesia, no vamos. Esperamos a que Dios nos jale, pero cuando Él nos lleva nuevamente a la iglesia, a veces es difícil, porque Dios dice, si no vas a las malas, si no vas a las buenas, a las malas te voy a llevar. Sí. Y pues yo soy un claro ejemplo, porque yo pudiendo ir sana, sí iba, como les comento, pero iba a la fuerza. Y Dios no quiere nada a la fuerza. Así es. Quiere que lo hagamos de corazón. Y pues les digo que cuando deseen ir a la iglesia, no lo duden, vayan y díganle a Dios que sea Él cambiando su vida, que sea Él tocando su corazón, que sea Él guiando sus caminos, porque sin Dios no somos nada. Amén. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Así es. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Sí, gloria a Cristo Jesús. En un abrir y cerrar de ojos puede cambiar la vida de uno. Sí. Y pues solo eso les puedo decir, que nosotros sin Dios no somos nada, y que hay que poner la fe y la confianza completamente en Dios, que Él tiene la solución a todos nuestros problemas. Y les vuelvo a repetir, no hay que decirle a Dios cuán grandes son nuestros problemas, hay que decirle a los problemas cuán grande es Dios. Dios Amén. Me lo bendiga. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. En esta tarde vamos a acérquese, pastor. Vamos a hacer un poquito para acá para que podamos salir todos en esta tarde. Realmente el Señor, nuestro Dios, es el Dios vivo y verdadero. En esta tarde nos gozamos de haber tenido a nuestros hermanos en este programa para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y para que muchos puedan creer que Dios está tan cerca de una oración que hagamos con todo nuestro corazón. Porque los que creemos en Dios no vamos a ser avergonzados. Aleluya. Y en esta tarde vamos a despedirnos con esta hermosa alabanza que el hermano cantó en ese hospital. Seguido de esta preciosa oración, el Señor contestó, hizo Amén, que los pulmones de Saraí empezaran a respirar por sí mismos, pues ella estaba conectada a una máquina de respiración artificial. Pero podemos ver que el poder de la alabanza a nuestro Dios, las cadenas caen, los enfermos son sanados. Gloria al Señor. Así que en esta tarde le vamos a decir al Señor, Dios ha sido bueno, aleluya. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Sí, Señor.
Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Sí, Señor. Bueno eres, Señor. Gracias. Señor, que en esta tarde muchos enfermos Gracias te damos, puedan Señor, creer en al esta poder hermosa sanador. tarde. Porque la verdad, la sanidad divina es una Porque tu palabra doctrina, dice, Señor, que grandes son tus una bondades. enseñanza del poder del Evangelio. Y La nuevas sanidad son divina, tus aleluya. misericordias. Padre, gracias. Sí, Señor, bueno eres. He aquí el testimonio de tu bondad, Señor. Escucha Si la us- oración de tus hijos, Si Señor, usted de está los que están enfermo en esta conectados, tarde, Señor ore. Dios. Porque el Señor sigue Por suspendiendo los que están en los entierros. hospitales, Aleluya. Señor, por los que están esperando ese milagro, ese favor de Dios. Ha Sé sido propicio. bueno. Escucha, Dios mío, esa oración. Dios Escucha. ha sido ¿Dónde está bueno. esa enfermedad, ese hermano, Sí, esa Señor. amiga, Señor, ese amigo, Oramos, Señor, Señor, Dios mío, esta con tarde que el enfermedades? Espíritu Santo Tú vengas sanando. convenza de pecado, justicia y juicio, Señor. Que tiene problemas, Señor, Dios mío, problemas familiares, problemas legales. Traigamos a la financieros, cruz en Señor. esta tarde todas nuestras cargas. Rompe toda cadena, Señor, del enemigo, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, tu bondad nos alcanzó, Señor. Oh Dios, glorificación. Su amor me Señor, rescató, Dios mío, que Señor. tu misericordia, Señor, está en todo el mundo. Su Señor, gracia escucha nuestras nos oraciones, salvó. Señor. Bueno es Porque Dios. tú, Señor, eres bueno. Tú eres bueno, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Por eso cantaremos, Señor. Tú eres Por eso bueno, testificaremos de tu amor y tu Señor. bondad, Por eso Señor. hablamos de tu bondad, Señor. De tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Nunca olvidaremos que bueno es Dios. Bendito Evangelio, aleluya. Ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios Ha sido bueno. Bueno es Dios. Sí, Señor. Bueno eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Te damos gracias, Señor, por el testimonio de nuestra hermana Saraí. Muchas gracias. Gracias, Este Señor. testimonio, Señor, llega a cada corazón, Bueno eres, Señor. Fortalezca la fe. Créale a de Dios en Señor. esta tarde. El que no ha sido alcanzado, Señor, sea alcanzado, Padre, a través de este testimonio. Porque tú eres un Dios de poder. Gracias, Mi alma Señor. te alaba, Señor. Mi alma te alaba, oh Cristo, Rey de mi vida. Oh, grande. Si usted tiene un testimonio que le gustaría compartir, puede llamarnos, puede escribirnos, porque estamos llamados a contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas gracias. Ha sido bueno, bueno es Dios. Sí, Señor. Ha sido bueno. Gracias, Señor. Dios ha sido Ha sido bueno. Bueno es
Señor, gracias. Gloria a Cristo Jesús en esta tarde. Amada Iglesia de Cristo Jesús, estamos llamados a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Demos por gracia lo que hemos recibido de gracia del Señor. Si usted tiene un testimonio que le gustaría compartir, puede escribirnos o puede llamarnos para invitarle a que esté testificando. Sabemos que todo lo que hacemos para la gloria de Dios, Dios lo bendice, porque trabajamos para el Dios de los cielos. En esta tarde dejo a nuestro pastor Carlos Beltrán para que nos despida en oración. Agradezco mucho, amados hermanos, mi hermana Saraí, que hayan podido servirle al Señor con su testimonio. El Señor honra a los que le honran. El Señor siga haciendo grandes cosas en tu vida, Saraí. Que el Señor siga usándote para la gloria de Dios, porque si el Señor te ha levantado de ese hospital, es porque tiene un propósito grande en tu vida. Como dice la palabra, te bendeciré y serás de bendición a otros. Aleluya. ¿Nos puede despedir en palabra de oración mi pastor Beltrán? Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Ahí donde está usted, allí en su hogar, en su lugar de trabajo, donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo. Queremos cerrar este programa. No queremos cerrar este programa, sin antes decirle algo muy especial que está escrito en la palabra de Dios. Que esta palabra es la que va a fortalecer nuestras vidas. Y no me canso de decirlo, según Lucas capítulo 1, versículo 37, porque no hay nada imposible para Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Mi hija mencionaba unas palabras, decía, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Así que esté ahí donde estás, cierra sus ojitos como sea y oramos de esta manera. Bendito Señor y Dios y Padre, te damos gracias por este momento muy especial, Señor, Dios amado, donde hemos compartido esa bendición grande, Señor, del poder de tu gloria. Sí, Señor, gracias. El poder, oh Dios mío, que ha levantado, Señor, oh Dios mío, de la muerte a la vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. En este momento, mi Dios amado, yo no sé, Señor, oh Dios mío, esta persona que está orando, Señor, oh Dios mío, en la intimidad de su hogar, misericordia, en su oficina, en su lugar de trabajo, o donde quiera que esté, Señor, está orando, Señor, oh Dios mío, está pidiendo, Señor, ese favor. Sí, Señor. Te ruego, Señor, oh Dios mío, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tú vengas obrando, Señor, oh Dios mío, porque el que no cree, Señor, oh Dios mío, por tu palabra, creerá, pues, Señor, oh Dios mío, por las obras, por los milagros, Señor. Sí, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en esta tarde, mi Dios, ya sea en la mañana, mediodía, medianoche, Señor, dependiendo del lugar donde estén escuchando, Señor, este programa. Sí, Señor. Te pido, Señor, que tú llegues, Señor, ahí donde están orando, Señor, Sí, esperando ese milagro. Los enfermos sean Muchas gracias, sanados Señor amado, porque no hay nada imposible para ti. Glorifícate, Señor, para la alabanza, honra y gloria suya. Así también, Padre, bendecimos este programa, bendecimos el ministerio, mi hermana Ana Carolina, mi Dios. Y te ruego, Señor Dios mío, por esas personas, Señor, que se van a sumar para testificar de tu grandeza, mi Dios, que sea de gran bendición a cada vida. Muchas gracias, Rey de Gloria. Bendice, Señor Dios mío, a cada uno de las personas que han estado, Señor Dios mío, en este programa. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Sabemos que hemos sido edificados como cuerpo de Cristo después de escuchar este precioso testimonio, porque el Señor es tan amoroso que nos deja ver su brazo de poder sobre la vida de los hombres, de su creación. Que este testimonio glorifique al Señor Jesucristo, quien es Dios con nosotros, quien está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, intercediendo aún por su amada iglesia. Que este testimonio, amados amigos, sea para su vida una bendición y de creerle que Dios es real, porque el Señor es real. Amén. Pasen una feliz tarde en esta tarde. Nos despedimos y primero Dios, sabemos que se van a agregar otros a testificar para la gloria de nuestro Dios. Amén. Aleluya.